la oración haya sido más corta de lo normal, porque quisiera tratar de mostrarles una palabra que tengo de Dios y después haremos y participaremos de la Santa Cena. Amén. Y vamos a dejarlo para mañana viernes, pero mañana viene Luis a ministrar, que hoy estaba invitado al pedir. Y lo que íbamos a hacer hoy, ayer, pues lo hacemos hoy. Así no dejamos para mañana lo que vayamos a hacer hoy. Amén. Vamos a hablar de hoy de algo tan importante. Yo, hermanos, a mí siempre me había gustado o deseaba hablar de este tema, pero no podía, porque este es un tema para que lo predicase un pastor. Pero eso que de momento no hay pastor y yo digamos que soy el copastor, pues hoy me voy a tomar la libertad, hermanos, de ministrar. Vamos a hablar de la Santa Cena. A mí me han predicado muchas veces este tema, pero yo quería, hermanos, ministrarlo conforme Dios me lo dio a mí. Así que el tema de esta tarde es la Santa Cena. Y el texto, 1 Corintios capítulo 11 y verso 23, dijo el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Que el nombre del Señor sea glorificado. En el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, si uno ve esa escritura, nos resume el segundo viaje misionero que el apóstol Pablo hizo. Él hizo viajes misioneros. Pues en el segundo viaje que el apóstol Pablo hizo como misionero, en el capítulo 18 entra dentro de ese viaje y Pablo acude a una ciudad llamada Corinto. Cuando él llega a Corinto, él, que no conocía a nadie y estaba solo, entabló amistad con un matrimonio que había venido de Italia. Se llamaban Aquila y Priscila. Gloria a Dios. Este matrimonio que habían conocido, tardaron muy poco en entablar una amistad tan grande, porque da la casualidad que tanto este matrimonio como Pablo compartían el mismo oficio. Ambos sabían fabricar tiendas. Y como trabajaban del mismo oficio, entablaron una amistad grande. Esta amistad tan grande, aparte del trabajo, fue porque también Aquila y Priscila fueron compañeros de Pablo para predicar la palabra de Dios. Trabajaban mucho, pero eso no era impedimento para que Pablo predicase en Corinto. Y dice en Hechos capítulo 18, verso 5, dice la palabra de Dios: y Pablo estaba entregado por completo a la predicación del Evangelio. Gloria a Dios. De modo que estuvo predicando 18 meses enteros, todos los días, a tiempo y fuera de tiempo, predicando el Evangelio en Corinto. La Biblia dice que predicó principalmente a los judíos. Y dice que discutía con ellos y hablaba con ellos, pero la Biblia dice que los judíos se oponían y algunos hasta blasfemaban. Tanto fue la oposición que tuvo de los judíos, que dice la Biblia que Pablo, sacudiéndose sus vestidos, se fue a predicar el Evangelio a los gentiles.
Dice que estos sí le creyeron y se convirtieron. Y viendo los judíos que creían y se convertían al Evangelio de Cristo, entonces los judíos también creyeron en la predicación de Pablo. Y cuando se convirtieron tanto judíos como gentiles, nació en aquel tiempo la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que al principio era una iglesia hermosa. Vale, claro, sí, sin música. Al principio fue una iglesia hermosa, una iglesia que Dios la había bendecido con toda clase de dones espirituales. Tenían toda clase de dones, estaban enriquecidas en dones, en conocimiento. Pero después de que el apóstol Pablo dejara la iglesia y se marchara a hacer otro viaje y a predicar el Evangelio y dejar allí pastores, la iglesia comenzó a pasar tiempo. Y el tiempo, la iglesia comenzó a coger conocimiento y comenzaron a venir los problemas. Porque el conocimiento, si no está bien ejercido, siempre traerá problemas. Y comenzaron los problemas en la iglesia. Uno de los principales problemas es que comenzaron a hacerse grupos. De modo que en la iglesia, en una sola iglesia, se crearon 4 grupos diferentes. Y los que eran de Pablo no se podían juntar con los que eran de Apolo. Y con los que eran de Apolo no se podían juntar con los que pertenecían a Cefas. Y totalmente eran una iglesia, estaban en un mismo sitio, celebraban todos el culto, pero unos estaban en un lado, otros en otro. Y dentro de la iglesia había división. Y el primer problema que se encontraron en esta iglesia es que ellos comenzaron a dividirse, comenzaron a crearse grupos, tuvieron muchos más problemas, comenzaron a tener problemas en cuanto al matrimonio, no sabían comportarse, tuvieron problemas en cuanto a la soltería, tuvieron problemas en cómo tenían que profetizar, cómo tenían que hablar en lengua, no sabían nada acerca del amor, tuvieron un montón de problemas, llegaron al punto de que tanto discutían entre ellos que dijeron que el apóstol Pablo seguramente no era apóstol. Pero el mayor de todos los problemas fue que esta iglesia llegó a convertirse de una iglesia espiritual en la iglesia más carnal de todo Asia. Y el mayor de todos los problemas y pecados de esta iglesia era que no tenían idea de cómo tenían que participar de la Santa Cena del Señor. Aleluya. Tantos problemas tenía esta iglesia que Pablo tiene que escribirle, como no puede ir a visitarles, tiene que escribirles 1 y 2 de Corintios y responderles a todas las preguntas y decir: no tenéis que estar divididos porque Cristo es un solo cuerpo y de esta manera se tiene que hablar en lengua, de esta se tiene que profetizar, de esta manera tenéis que hacer las cosas, de esta otra no podéis tener grupos diferentes, el matrimonio pues tiene que ser así, la soltería de esta manera, yo sí que soy apóstol, vosotros sois el fruto de mi apostolado. Pero a pesar que tenía todos estos problemas, dice en 1 Corintios 11:2, dice: pero en todo esto, en una cosa os alabo, en una cosa os alabo, que en todo os acordáis de mí. Y aunque tenían problemas, Pablo les alaba. Pero cuando llega la hora de hablarles de la Santa Cena, dice 1 Corintios 11:17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Porque cuando os reunís, cuando os congregáis, no congregáis para lo mejor. Él podía pasar por alto que la iglesia estuviera dividida, que hubiera grupos que no supieran predicar, que no supieran cómo hacer las cosas. Esto Pablo lo podía soportar, pero el que no tomara la Santa Cena como el Señor mandaba, esto no podía soportarlo Pablo. Por eso dice: en esto no os alabo, porque cuando os congregáis, no os congregáis para lo mejor. Resulta que en la iglesia de Corintios así daban la Santa Cena. Primeramente, ellos daban una cena recordando que Jesús, antes de tomar el cuerpo, el pan y la copa, ellos cenaron, los discípulos. Pues en esa señal ellos primero cenaban y después de cenar pues daban la Santa Cena. ¿Se puede participar el pacto como nosotros lo estamos participando sin primero cenar? Sí, sí se puede. La cena es una opción de cada iglesia.
Si primero cenamos y tomamos la Santa Cena, se puede hacer. Pero si no cenamos y tomamos la Santa Cena, también se puede hacer. Es una opción que cada iglesia tiene que tomar. Por la iglesia de Corintio, como era una iglesia enriquecida, parte de ella era rica, primero cenaban antes de tomar la Santa Cena. Da la casualidad que había manjares, traían vino de lo mejor. Y cuando iban a llegar a tomar la Santa Cena del Señor, la gente estaba hinchada, había gente que había comido, pero los pobres no habían comido, y los que traían buen vino bebían demasiado y llegaban a tomar la Santa Cena totalmente hervidos. Por eso Pablo se enteró de esto y dijo: en esto no os alabo. El primer error que cometió la iglesia de Corinto en cuanto a la Santa Cena es que no eran conscientes de lo que significaba el pan presentado delante de Dios. Y ahora yo te pregunto a ti, iglesia, ¿somos conscientes de lo que simboliza y significa el pan común de esta tierra presentado delante de Dios? Cuando los siervos levantan el pan o trozo de panes y lo presentan delante de Dios, por medio de la oración y de la palabra, la Biblia dice que los alimentos son santificados. Y en esta ocasión no solamente que es santificado el pan, sino que pasa a simbolizar el cuerpo del Señor Jesús. Simbolizar el cuerpo del Señor Jesús. Y cuando nosotros venimos y cogemos un trozo de pan y nos lo llevamos a la boca, tenemos que ser conscientes de todo corazón, hermanos, que lo que estamos llevando a la boca no es un trozo de pan, es el cuerpo del Señor Jesús. Y si tenemos la iglesia, si algo tiene que tener respeto y tiene que tratar con temor y temblor, con reverencia, con adoración y con sumisión, es el cuerpo de Jesús. Amén. Si tenemos que tener una actitud de reverencia y de adoración y tratarle, la Biblia dice que cuando Jesús murió, nadie quiso bajar el cuerpo, todos le quisieron dejar allí para que se pudriese, pero la Biblia dice que José de Arimatea no dejó el cuerpo allí, sino que fue, habló con el gobernador y le trató con delicadeza, le bajó de la cruz, lavó su cuerpo, le vendó y le puso en una tumba nueva, porque supo tratar el cuerpo del Señor con delicadeza. Y cuando nosotros venimos a participar del pacto, tenemos que tomar lo que es el cuerpo del Señor con delicadeza. Pero a veces, hermanos, cometemos la osadía y tenemos la valentía de venir y participar del pacto como si estuviéramos comiendo cualquier cosa. Hay gente, hermanos, que viene y parece ser que viene hasta prisa para participar del pacto. Vienen, cogen un trozo de pan, se lo comen y se marchan. A veces se participa el pacto hablando unos a otros, a veces se participa el pacto riéndonos y a veces se participa el pacto pensando en mil cosas menos en la muerte del Señor Jesús. Amén, verdad, aleluya. Y perdona que os diga eso, pero participar indignamente no es solo que participes pecando. Si participas de la Santa Cena riéndote, no teniendo una actitud de adoración, no dando gracias a Dios por el sacrificio. Mira, ¿sabes qué simboliza el coger el pan y masticarlo? Cuando cojas el pan y lo metas en tu boca y el pan a base de mordisco lo destroces, simboliza que al igual que estás destrozando ese trozo de pan y se ha deshecho en tu boca a causa de tu mordisco, de esa manera destrozaste el cuerpo de Jesús a causa de tus pecados. Aleluya. Porque todos y cada uno de los que aquí estamos destrocemos el cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. ¿Sabes cómo era el cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario? Dice Isaías capítulo 52, verso 14, dice: y se asombrarán de ti, de tal manera fuiste desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que todos los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca. Mira por qué.
porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Sabe qué significa esto? Que cuando vieron a Jesús, cuando vieron el cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario, la película de la pasión de Cristo es solamente pinceladas de lo que Cristo sufrió. Estaba tan sumamente destrozado, desfigurado. La Biblia dice que de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza no había en él cosa sana. Y la Biblia dice que todo era hinchazón y una podrida llaga. Y cuando él, en el Espíritu David dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la voz de mi clamor? Si clamo de día y no me respondes, y en mi lecho, pero no hay para mí reposo. Pero sé que eres santo y que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. En ti esperaron nuestros padres y no fueron avergonzados. ¿Sabes cómo estaba Cristo en la cruz del Calvario? Dice: mas yo soy un gusano y no hombre. Soy el oprobio de los hombres y el despreciado del pueblo. Todos los que me miran me escarnecen, me negan la cabeza y estiran la boca diciendo: se encomendó a Jehová, que me libre él, puesto que en él se complacía. Pero dice: desde antes de nacer fui echado sobre ti, y ocurrió lo que no ha ocurrido a ningún hombre, como un tiesto se secó mi vigor. Vamos a tener esta planta y no la vamos a regar en un año. Y luego ve y mira el tiesto. Pues como un tiesto se secó el vigor del Señor Jesús. Pues el pan que te llevas a la boca es el cuerpo del Señor Jesús. Así que cuando participas del cuerpo, no puedes participarlo de la manera que quieras. Y dice la Biblia, el error siguiente que cometían no solamente era que no sabían lo que simbolizaba el cuerpo, sino que tampoco tenían idea de lo que significaba la copa y el vino que estaban presentando. Dice la Biblia, 1 Corintios 11:25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando Jesús vino y murió, quiso establecer un nuevo pacto. Y en el Antiguo Testamento, todos los pactos, todos, se sellaban con sangre. Todos los pactos se sellaban con sangre. Abraham, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, dijo que sacrificara animales que tuvieran 3 años de edad, y dice la Biblia que rociara la sangre. Pues si en el Antiguo Testamento un pacto se sellaba con sangre, en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, también se tenía que sellar con sangre. Pero dice en Hebreos capítulo 9, versos 13 y 14, no era una sangre normal, dice la Biblia, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios para limpiar vuestras conciencias de obras muertas y sirváis al Dios vivo. Cuando participas de la copa del Señor y cuando lo haces dignamente, no solamente te va a sanar interiormente, sino que va a lograr en ti algo que nada puede lograr. Y es que dice la Biblia que su sangre limpia vuestras conciencias de obras muertas. Aleluya. No hay método que pueda limpiar la conciencia del ser humano. No existe remedio. Cuando haces algo mal, ya puedas ponerte 20 coros, ya puedas leer 3 o 3.000 horas la Biblia, ya puedas hacer una obra buena, ya puedas dar de comer a los pobres y hacer lo que quieras. Si la sangre de Jesús no te limpia, no habrá una conciencia limpia y pura delante de Dios. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener tranquilidad? ¿Quieres tener sosiego? ¿Quieres dormir bien por las noches? ¿Quieres tener descanso? ¿Quieres gozar
cuando quieras limpiar tu conciencia de algo que has hecho, el secreto no es 1000 coros, incluso un estudio de la Biblia. El secreto es que te arrepientas y que le digas que la sangre de Jesucristo te limpie. Porque ese es el único secreto para limpiarte tu conciencia de todas las obras inmundas que el ser humano comete. Así que cuando participamos de la Santa Cena, cuando comemos el pan y bebemos el vino, tenemos que hacerlo, dice la Biblia, y con esto vamos a acabar, 1 Corintios 11:24, hacer esto en memoria de mí. Pero cuando dice en memoria de mí, no se refiere a tu persona, se refiere al Señor Jesús. ¿Sabe por qué digo esto? Porque hay quien está tomando la Santa Cena para su beneficio. Hay quien cree que puede estar 6 días a la semana pecando y el día de la Santa Cena me arrepiento del culto para tomar la Santa Cena y me voy con una conciencia limpia. Ten mucho cuidado de lo que haces, porque puede que estés tomando la Santa Cena indignamente. No puedes estar 6 días enteros pecando y esperar al viernes para arrepentirte. Tomo la Santa Cena y como es el cuerpo y la sangre de Jesús me limpia de todo pecado y me voy santo. Mucho cuidado, que la Biblia dice que por cuando han tomado la Santa Cena indignamente, muchos tienen problemas, otros son debilitados y otros incluso han partido con el Señor. Muchos son, escucha, mira, el partir con el Señor lo sabemos, el que tenga problemas lo sabemos, pero que dice, muchos son debilitados. Nunca te has dicho por qué ese cansancio tan grande que tengo. Que venga a dormir y venga a dormir y venga a dormir y con primero salgo más cansado estoy y menos tengo de disfrutar la vida. ¿De dónde viene esa debilidad tan grande? El día que duermas 15 horas seguidas todos los días y no tengas fuerza para disfrutar de la vida, ponte a cuentas con el Señor, porque puede que hayas tomado la Santa Cena indignamente sin darte cuenta. Así que mucho cuidado cuando venimos a tomar la Santa Cena, porque tenemos que hacerlo con una actitud de reverencia, de sumisión y de adoración a Dios. Yo quiero que en esta tarde inclines tu rostro, Josué, y además ponga una melodía verdad. Bendito sea tu santo nombre, Señor, esta tarde. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos todas las respuestas. Gracias porque es tu Santo Espíritu quien nos guiará a toda la verdad, Señor. Y es tu Santo Espíritu quien nos enseña, Señor, para vivir en tu voluntad, como solamente tú quieres que vivamos, Señor. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dijo el apóstol Pablo, examinaos para ver si estáis en la fe. Examínate hoy delante de Dios. Y antes de venir y participar del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, pide a Dios que te limpie con su sangre. Hoy es día para que si tienes algo en contra de alguien te levantes y lo abraces. Hoy es día para que si has pecado o estás pecando en la intimidad y no te atreves a confesárselo a Dios, es momento de que se lo confieses, o de lo contrario no participes. Pero que
que sean de pie un minuto. Solo los que vayan a participar y que se queden así, solamente un minuto. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra y gracias por tu presencia, Señor. Padre, en esta tarde quiero presentar ese pan y por medio de tu palabra, Señor, lo santificamos. Ese pan que presentamos delante de ti pasa a simbolizar tu cuerpo, Señor, clavado en la cruz del Calvario, por amor de este mundo y para perdón de pecados, Señor. Padre, bendice y fortalece a aquel que participe esta tarde. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu perdón, que es infinito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a pedir que en este orden los hermanos y las hermanas participen del pacto con mucha oración, por favor, y sumisión delante